Buenas noches, soy la maestra Alejandra Sánchez García del Tecnológico Nacional de México, Campus Chimalhuacán, de la carrera de Ingeniería Industrial. Para la materia de química vamos a seguir con nuestra clase de nomenclatura de compuestos inorgánicos. Ya vimos la introducción, ya vimos algunas generalidades y vamos a empezar a trabajar con lo que sería ahora ya la manera en la que vamos a estar nombrando los diferentes compuestos de nuestras familias de grupos inorgánicos. Vamos a trabajar con 5 grupos. Vamos a trabajar con lo que son los óxidos, los hidruros, los hidróxidos, los ácidos y las sales. Los óxidos son de nuestros compuestos más comunes que vamos a estar encontrando y van a estar compuestos por lo que va a ser un catión, va a tener que ser un catión más el ion el ion óxido, ¿no? Que es el oxígeno con su estado de agregación de 2 menos. Los hidruros también van a estar compuestos por lo que va a ser un catión más lo que sería el ion hidruro, que es el hidrógeno con el número de oxidación de 1 menos. Recordemos que el hidrógeno vamos a trabajarlo siempre con el número de oxidación de 1 positivo, excepto en el caso de lo que serían los hidruros, sería en el único caso en el que lo vamos a estar manejando con un número de oxidación de 1 negativo. Los hidróxidos también vamos a trabajar lo que sería un catión más un ion hidróxido, que sería un OH con un número de oxidación de 1 negativo. Los ácidos, aquí vamos a tener dos grupos, vamos a tener los hidrácidos y vamos a tener los oxiácidos. Los hidrácidos vamos a tener un hidrógeno con su número de oxidación de 1 positivo más un no metal, y los oxiácidos vamos a tener el hidrógeno más un no metal más lo que sería el oxígeno, ¿no? Y las sales también las vamos a tener divididas en dos grupos, que vamos a hacer las sales binarias y lo que serían las oxisales. Y ahorita vamos a pasar a ver cada uno de estos grupos. Entonces vamos a empezar ahorita con lo que sería el grupo de los óxidos, la nomenclatura de los óxidos. Entonces, con respecto a la nomenclatura de los óxidos, tenemos que recordar que estos están compuestos de lo que sería un catión más lo que sería el oxígeno. Y la fórmula general que vamos a estar manejando para lo que serían los óxidos sería el de M, X o Z. En este caso vamos a tener que M, ¿sí?, va a ser lo que sería el átomo central con un número de oxidación positivo, ¿no? Entonces acuérdense, siempre es un número de oxidación, un átomo central con un número de oxidación positivo. Este puede ser un metal o puede ser un no metal. Antiguamente se les dividía como óxidos básicos si era un metal con el oxígeno, y óxidos ácidos anhídridos si estaba combinado un no metal con un oxígeno, pero ahorita simplemente se clasifican como lo que serían óxidos. Se refiere al oxígeno con su número de oxidación, el oxígeno con su número de oxidación de 2 negativo, y los coeficientes X y Z se refiere a la proporción en la que los átomos se van a encontrar presentes en la fórmula. En el caso de la nomenclatura sistemática, ¿sí?, vamos a estar viendo ejemplos para dos tipos de nomenclaturas. ¿Sí? Vamos a ver lo que sería la nomenclatura sistemática, y vamos a ver lo que sería la nomenclatura de la UPAC, para que puedan tener los dos ejemplos y puedan contestar los ejercicios que les dejé. Entonces, vamos a tener que en el caso de la nomenclatura sistemática se deben de considerar los prefijos multiplicativos para cada átomo.
Esto es lo que hace mucho más sencillo nombrarlo bajo esta nomenclatura, ya que en el caso de la nomenclatura de la IUPAC sí se tiene que tomar en cuenta lo que sería el número de oxidación. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros si mezclamos el hierro, ¿sí?, con el oxígeno nosotros lo tendríamos con el número 2 menos, y supongamos que vamos a trabajar con el hierro con su número de oxidación de 3 positivo. Lo que pasaría, lo que pasaría, bueno, este es el positivo, no, ahí está. Lo que nosotros tendríamos es que baja cruzado, como ya vimos en la clase anterior, sería F2 o 3, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esto y sabemos que los números de oxidación son 3 positivo y 2 negativo. Entonces, si lo vemos bajo el nombre de la IUPAC, el de la IUPAC, nosotros tendríamos que esto se llamaría óxido de hierro 3. Y es bien importante que nosotros empecemos a poner en este caso el 3 entre paréntesis, porque acuérdense que la nomenclatura de la IUPAC nos va a hacer alusión a que nosotros podamos poner su número de oxidación. Si nosotros lo hacemos por medio de la nomenclatura sistemática, el nombre lo que tiene que hacer alusión es al número de veces que está cada uno de nuestros elementos. En este caso vamos a utilizar los prefijos griegos. Para la sistemática nosotros tendríamos que tomar en cuenta no el número de oxidación, sino los subíndices, que nos dice el número de veces que está presente cada uno de nuestros elementos. Entonces empezamos por igual del lado del anión, y tendríamos el prefijo tri, ¿sí?, porque tenemos 3 oxígenos, tri, óxido, de, y tenemos 2 hierros, entonces sería de, ti, hierro. Si se dan cuenta, es un poco más sencilla la sistemática, porque lo único que tienen que aprenderse son estos prefijos griegos, que sería el tri y el di, y ya todo lo demás pues va saliendo poco a poco, ¿no? Con respecto al número de veces que está cada uno de nuestros elementos. Ahora veamos otro ejemplo. Si lo queremos trabajar con el potasio solo tiene un número de oxidación porque es del grupo 1A. Tendría que trabajar con el 1 positivo, y si lo manejamos con el oxígeno, sabemos que el oxígeno siempre va a tener 2 negativos. Son diferentes, entonces bajan cruzados. Tenemos K, 2, O, ¿no? Y nosotros el nombre en la IUPAC sería óxido de potasio. Y nosotros podríamos decir que sería óxido de potasio 1. Pero acuérdense que como el potasio solo tiene un número de oxidación, no es necesario ponerlo. Y si nosotros hacemos el nombre por medio de la sistemática, nosotros tendríamos el prefijo monóxido de dipotasio, ¿sí? Nosotros en este caso, como es solamente uno, estamos utilizando el prefijo mono y el prefijo di. Veamos otro ejemplo. Tendríamos el nitrógeno. Nosotros podemos tomar el nitrógeno. Vamos a tomarlo con el número de oxidación de 1 positivo y lo mezclamos con el oxígeno, que es 2 negativo. Entonces baja cruzado. Nosotros tendríamos N2O, porque el nitrógeno lo vamos a combinar con el 1, y nosotros tendríamos el nombre en la IUPAC que sería óxido de nitrógeno. En este caso, vean su tabla periódica, sí tendríamos que utilizar el número romano entre paréntesis del 1, porque el nitrógeno tiene varios números de oxidación, y el nombre sería monóxido de nitrógeno. Entonces ahí tendríamos el nombre.
Vemos otro ejemplo, veámoslo con el cloro. El cloro, vamos a trabajarlo con el número de oxidación de 7 positivo y lo mezclamos con el oxígeno 2 negativo, baja cruzado. Entonces nosotros tendríamos Cl2 o 7. No podemos sacar mitad, no podemos reducirlo porque no se puede sacar mitad en este caso. Y nosotros tendríamos óxido de cloro y tomamos el número de oxidación del cloro, óxido de cloro 7. Y el nombre en la sistemático sería el prefijo hepta, porque hepta es por 7, hepta óxido de dicloro, porque tenemos dos cloros. Vean la diferencia. O sea, en la nomenclatura de la IUPAC yo necesito conocer los números de oxidación, porque los números de oxidación los estoy indicando entre paréntesis con mis números romanos. En la sistemática no. En la sistemática puedo saber el nombre con tan solo, ¿sí?, saber cuántos elementos hay de cada uno en mi compuesto, ¿no? Cuántas veces se repite cada uno de los elementos en mi compuesto. Vamos a ver un ejemplo más, por ejemplo el manganeso. Vamos a trabajar el manganeso. El manganeso, si ven en su tabla periódica, trabaja con el 2 positivo. Y si lo mezclamos con el oxígeno con 2 negativo, nosotros simplemente 2 y 2 no se escribe porque son iguales, sería MnO. Entonces, en la nomenclatura es MN, es manganeso. Manganeso, no magnesio. El manganeso tiene varios números de oxidación, estamos utilizando el del 2, y sería en el de la IUPAC, sería óxido de manganeso. Y si es necesario que lo pongamos entre paréntesis el 2. Y en este caso el nombre sería monóxido de, y aquí viene una cosa, en la segunda parte, a la hora de que nosotros vamos a nombrar el catión, no es necesario ponerle el prefijo, sería monóxido de manganeso. ¿Sí? Aquí en este caso, en el del catión ya no es necesario ponerle el prefijo. Veamos otro ejemplo, vamos a trabajarlo con el titanio. Vamos a trabajar, por ejemplo, el titanio. El titanio tiene un número de oxidación, vamos a manejarlo con el 4. Si lo mezclamos con oxígeno, que es 2 menos, entonces ahora sí va a bajar cruzado, ¿no? Entonces tendríamos que es Ti 2 o 4, pero esto todavía se le saca mitad, que sería Ti o 2, ¿sí? Así quedaría. Y sería el nombre para la IUPAC, sería óxido de titanio 4. Mientras que en el sistemático sería dióxido, porque son dos óxidos, dióxido de titanio. ¿Sí? Estos son algunos de los ejemplos que podemos ver. Esto es con respecto a la nomenclatura de los óxidos. Si se dan cuenta, todo se repite. O sea, una vez que ya le agarraron la onda al hecho de que si son iguales, no se escriben, si son diferentes, bajan cruzados, si se les puede sacar mitad, se les saca mitad, todo lo demás es lo mismo. En la IUPAC vamos a empezar siempre a nombrar con el óxido, que es el nombre del grupo, que son los óxidos, seguido de y el catión con el que se está combinando, de nitrógeno, de potasio, de hierro, de cloro, de manganeso, de titanio, pero es importante que nosotros le agreguemos entre paréntesis el número de oxidación con el que está trabajando el catión en el caso de cada uno de nuestros elementos. Mientras que en la sistemática solo es necesario considerar los prefijos multiplicativos de cada átomo. ¿Cuáles son los prefijos multiplicativos? Estos, los que nos dicen cuántas veces está presente cada uno de nuestros elementos. En este caso es 1, 2, 2, 7, 1, 1, ¿sí? 1 y 2. Y con esto hacemos el nombre de la sistemática. Ahora vamos a pasar a la siguiente,
que sería la nomenclatura de los hidruros. Es algo muy parecido, ya todo esto se va a ir repitiendo hasta que lleguemos a los ácidos. La nomenclatura de los hidruros. En el caso de la nomenclatura de los hidruros, vamos a ver que están compuestos por un catión, va a ser un catión más el ion hidruro. Y la fórmula en la que lo vamos a estar viendo es que vamos a tener M en este caso representa al catión, que va a estar combinando con un ion hidruro. Y este ion hidruro va a tener un coeficiente. Este M se refiere a cualquier catión, cualquiera que nosotros estemos utilizando. Como átomo central, con un número de oxidación que debe de ser positivo. Siempre debe de ser positivo. Y este hidrógeno, bueno, esta H hace alusión a lo que sería al hidrógeno con su número de oxidación de 1 negativo. Y este coeficiente lo que nos va a decir es el número de veces que se está repitiendo el elemento. En este caso nos lleva aquí un subíndice, porque como el hidrógeno tiene el 1 negativo, pues no puede bajar, o bueno, a la hora de que baje, aunque baje cruzado, pues no es necesario escribir el 1, ¿no? Y sabemos que siempre va a ser 1, porque su único número de oxidación es de 1 negativo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos con respecto a esto. Digo, los hidruros son muy sencillos. Yo sé que se les van a hacer sencillos más si ya le agarraron la onda con respecto a los óxidos. Y tenemos, piensen en un elemento del grupo A, del grupo 1A, el sodio, ¿no? El sodio es el 1 positivo. Si nosotros lo mezclamos con lo que sería el ion hidruro, que sería H es 1 negativo, pues simplemente nos escriben baja normal y sería así. Entonces, en este, ay, no sé por qué lo puse sodio, en qué estoy pensando, disculpen. Es NaH, perdón, bajan igual. Y el nombre, y vamos a igual a manejarlo por la UPAC y por el nombre de la nomenclatura sistemática. Entonces el nombre de este compuesto en la UPAC sería hidruro. Acuérdense que siempre va la leyenda del nombre del grupo, hidruro de sodio. Y no es necesario escribirle el 1 entre paréntesis porque el sodio solo tiene un número de oxidación que es el 1. Y en la sistemática sería mono hidruro de sodio. Si se dan cuenta. Vemos otro ejemplo, veámoslo con el calcio. El calcio es del grupo 2A, entonces tiene solo un número de oxidación que es del 2 positivo, chequen en su tabla periódica. El hidrógeno lo vamos a volver a manejar con el 1 negativo, y entonces ahora sí va a bajar cruzado, que sería CaH2, porque está bajando este 2 de manera cruzada y este 1 aquí. En la nomenclatura de la UPAC sería hidruro de calcio. Como el calcio solo tiene un número de oxidación, pues no es necesario ponerle aquí el 2, aunque se lo podrían poner. Ahora en la sistemática sería dihidruro, porque son 2 hidruros, dihidruro de calcio. Si lo vemos con un compuesto un poco más complejo, podremos ver que mezclamos el litio con aluminio, con lo que sería el hidruro, ¿no? El aluminio solo tiene un número de oxidación, que es del 3 positivo. El litio solo tiene un número de oxidación, que es 1 positivo. Y entonces nosotros, si recuerdan cómo asignamos los números de oxidación, aquí serían 3 más 1, serían 4. Y este es 1, estos son positivos, y entonces bajarían cruzados. Por eso es que tendríamos L
I a L, y para que el hidruro tuviera la carga suficiente para igualar a 0 sería H4. ¿Por qué? Porque tenemos 4 cargas positivas y tenemos una carga negativa, y qué número multiplicado por menos 1 nos daría menos 4, pues entonces sería el 4. Entonces tenemos LiAlH4, y esto se llamaría en la nomenclatura de la IUPAC hidruro de aluminio. Pueden ponerle o no el 3 porque solo tiene un número 3, solo tiene un número de oxidación. Sería hidruro de aluminio 3 y litio 1. O pueden no ponerlos porque estos dos elementos no tendrían. Entonces pueden o no ponérselo, ¿no? Mientras que en la sistemática quedaría como tetra, porque necesitamos el prefijo de 4, tetra, hidruro, todo junto, de aluminio, porque solamente es uno, y litio. ¿Sí? Así de sencillo. Simplemente se dan cuenta todos los demás compuestos, lo único que estamos haciendo es lo mismo, repetir el mismo procedimiento que estábamos siguiendo con respecto al oxígeno, pero es necesario que recuerden las reglas que habíamos estado viendo. Ahora vamos a pasar con el siguiente grupo, que sería para empezar con la nomenclatura de los hidróxidos. Entonces, esta nomenclatura de los hidróxidos se basa exactamente en lo mismo. Nosotros vamos a tener una fórmula general que va a ser M, ¿sí? Por, bueno, M, un elemento que va a ser un catión que se va a combinar con un OH y va a tener un coeficiente Z. Este M, como les digo, es cualquier elemento que pueda ser un catión. Tiene que tener un número de oxidación positivo siempre. Este se refiere al ion OH, que siempre va a trabajar con un número de oxidación de 1 negativo. Y Z se refiere a lo que sería el número de iones hidroxilo que van a componer lo que sería la fórmula mínima. Entonces vamos a ver lo que sería ejemplos. Dame un segundo para borrar esta parte y no perder toda la parte del título. Entonces nosotros podemos ver que si nosotros mezclamos, por ejemplo, el sodio con el OH, pues el OH ya sabemos que es 1 negativo. El sodio solo puede ser 1 positivo, entonces son iguales y quedaría NaOH, ¿sí? En la IUPAC, y vamos a ver en la sistemática. Entonces el nombre en la IUPAC sería hidróxido de sodio. Y no es necesario ponerle el 1, pero se lo pueden poner. Mientras que en la sistemática sería mono hidróxido de sodio. Pues acuérdense que siempre en la sistemática vamos a tener el uso de los prefijos. Si nosotros vemos otro ejemplo con el hierro, con el número de oxidación de 3 positivo, y lo mezclamos con el OH, pues aquí sí vamos a ver que tienen diferentes números de oxidación, ¿no? Y van a bajar cruzados, que sería Fe, OH, 3. Ahora, ¿es importante ponerle el paréntesis? Sí. ¿Por qué no se lo pusimos aquí? Se lo pudimos haber puesto, pero aquí tendríamos un número de 1, ¿no? Un subíndice. Es necesario que pongan el paréntesis porque este 3 está afectando tanto al oxígeno como al hidrógeno. Si ustedes no le ponen el paréntesis, eso está mal, porque entonces este subíndice únicamente estaría afectando a este hidrógeno, ¿sí? Y ya no sería la proporción adecuada. Entonces en este caso sería hidróxido de hierro 3, el nombre en la IUPAC.
disculpo nuevamente por mi letra. Y en este caso de la sistemática tenemos que hacer alusión a que son 3 veces el ion hidróxido y sería trihidróxido de hierro. ¿Sí ven? No es realmente complicado. Si nosotros lo utilizamos, por ejemplo, el titanio, hagamos un ejemplo de titanio con un 4 positivo más el oxígeno con el hidróxido, perdón, con uno menos, quedaría TiOH. Una vez más tenemos que poner el 4 de este lado con el paréntesis, y en la IUPAC sería hidróxido de titanio y tendríamos que utilizar el 4, ¿sí? Mientras que en el nombre de la sistemática tendríamos que hacer alusión a que son 4 hidróxidos, sería tetrahidróxido de titanio. Pues uno solo. Veamos un último ejemplo, veámoslo con el aluminio. El aluminio ya hemos dicho que solo tiene un número de oxidación que es del 3 positivo. Lo mezclamos con el hidróxido, si lo ponemos, 1 negativo, y entonces nosotros tendríamos que bajarlo otra vez cruzado. Sería Al, OH, cerramos paréntesis, el 3, y el nombre en la IUPAC sería hidróxido de aluminio. Pueden poner o no el 3, yo recomiendo, no acostumbro ponerlo porque el aluminio solo tiene un número de oxidación que es el 3, y en este caso sería trihidróxido, en el de la sistemática, trihidróxido de aluminio. ¿Sí? Estos son ejemplos para lo que serían los hidróxidos. Y ahora vamos a pasar a la parte interesante de esto, ¿no? Que sería lo que sería la nomenclatura de los ácidos y posteriormente la nomenclatura de las sales. Entonces empecemos a ver lo que sería la nomenclatura de los ácidos. Entonces aquí con los ácidos pasan unas cosas diferentes. La nomenclatura se vuelve un poquito más complicada. Nosotros vamos a ver que podemos tener la nomenclatura tradicional, donde tenemos la terminación, tenemos que utilizar el nombre ácido y la terminación hídrico, y podemos utilizar también la stock y la sistemática, pero va a cambiar un poquito la manera en la que se van a nombrar los ácidos con respecto a los subgrupos, porque tenemos 2 subgrupos. Entonces primero hay que recordar que los ácidos son sustancias que formadas únicamente por no metales, únicamente van a estar formadas por no metales, y se pueden dividir en 2 subgrupos, que van a ser los ácidos binarios, que son los hidrácidos, que están constituidos por un hidrógeno con algún no metal, y lo que serían los oxiácidos, que están constituidos por un hidrógeno más un no metal más un oxígeno, ¿sí? Entonces vamos a ver que empecemos con el primer grupo de los ácidos, que serían los hidrácidos. De momento pues vamos a poner hidrácidos. Entonces con respecto a estos hidrácidos, hidrácidos, la fórmula de los hidrácidos va a estar manejada como HZX, donde H es el hidrógeno, X es algún halógeno, generalmente son elementos halogenuros, o también puede ser cualquier otro no metal, y Z, ¿sí?, es el número de hidrógenos presentes en la fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula general que vamos a estar manejando. Entonces vamos a empezar a ver algunos ejemplos, ¿no? En el caso de lo que serían los hidrácidos, el no metal siempre va a trabajar
con un número de oxidación negativo, siempre, siempre, siempre. Y para nombrarlo se debe de anteponer el prefijo ácido, ¿sí? Posteriormente vamos a agregar lo que sería la raíz del anión y por último la terminación hídrico, la cual va a ser invariable y su presencia va a indicar que el compuesto es necesariamente un hidrácido. Entonces la fórmula que vamos a estar manejando para la nomenclatura tradicional, esto es un caso único para los hidrácidos, es la palabra ácido más la raíz del anión, acuérdense que es el no metal, más la terminación hídrico. Eso es lo que vamos a estar tomando para la nomenclatura tradicional. Vamos a ver algunos ejemplos. Veámoslo con el fluoruro de hidrógeno, por ejemplo. El hidrógeno lo vamos a estar manejando con 1 positivo, porque no es un hidruro. Y el fluor, si se dan cuenta en su tabla periódica, solo tiene el 1 negativo. Entonces, lo que vamos a hacer en la nomenclatura tradicional es seguir esta regla, ¿no? Que sería la palabra ácido, seguido de la raíz, que sería flúor, y la terminación fluorhídrico. ¿Sí? Esta es en la nomenclatura tradicional. Si queremos seguir a como lo estábamos escribiendo con respecto a la UPAC, nosotros tendríamos, bueno, de la UPAC o la stock, nosotros tendríamos el nombre que tendría que tener la terminación uro, ¿sí? Sería fosfuro, ¿sí? Esto es para la que estamos utilizando, que es la stock o la de la UPAC. De hidrógeno. Esta es más utilizada, la tradicional, y les digo que este es un caso específico que se aplica únicamente para lo que serían los hidrácidos, ¿no? Entonces, también podemos ver el caso para un ácido muy conocido. Igual el cloro va a tener uno menos, el hidrógeno siempre va a tener uno más, y en este caso seguimos la nomenclatura tradicional y sería ácido clorhídrico, ¿sí? Esto es para la tradicional. Si nos queremos ir a la que estábamos trabajando con lo de la UPAC, sería cloruro de hidrógeno, ¿sí? Otro ejemplo, vamos a verlo con el H2S. El azufre, si ven en su tabla periódica, solo tiene el 2 menos, el hidrógeno sigue teniendo el 1 positivo, por eso es que necesitamos 2 para igualar a 0. Y entonces aquí tendríamos ácido sulfur, acuérdense de la primera clase, sulfhídrico. Sulfhídrico, perdón. Sulfhídrico. Porque sulf nada más. En este caso sería únicamente ácido sulfhídrico. Y en la nomenclatura de la UPAC quedaría como sulfuro de hidrógeno. Un ejemplo más, podríamos ver el hidrógeno combinado con el yodo. El yodo solo tiene número de oxidación 1 negativo, el hidrógeno con el 1 positivo, y quedaría como ácido yod, que es la raíz, la terminación hídrico, y en la UPAC sería yoduro de hidrógeno. Un último ejemplo, vamos a verlo, el hidrógeno con el bromo. El bromo también solo tiene el 1 negativo y sería ácido
bromídrico. Esta es en la tradicional. Y sería en la de la IUPAC, sería como bromuro de hidrógeno. Les digo, este es un caso especial para los hidrácidos y se utiliza más la nomenclatura tradicional para nombrarlos, ¿no? Es un caso muy especial que se aplica únicamente para los ácidos. Y esto tiene que ver mucho con la cuestión de que ya son más reconocidos, ¿no? Para la hora de que se utilizan en la industria. Sulfídrico, ¿sí? Entonces, esto sería con respecto a lo que serían los hidrácidos. Pero ahora vamos a pasar a lo que sería la parte de los oxiácidos, ¿no? Que se pone un poquito más interesante, cambia un poco. Bueno, antes de pasar con los oxiácidos, es cierto, se me estaba olvidando, es necesario decirles la tendencia de los números de oxidación negativos, ¿no? Para que puedan estar trabajando con los hidrácidos y también con algunas sales. Entonces, esto deben de anotarlo, aprendérselo, que sería importante para ver la manera en la que es más común que se estén combinando los elementos, ¿no? Entonces, números de oxidación negativos. Entonces, esta tendencia de los números de oxidación negativos es la siguiente. Vamos a trabajar con el carbono, ¿no? Para el carbono, el número de oxidación que vamos a estar utilizando cuando sea negativo es de 4 menos. Para el nitrógeno va a ser también de 3 negativo. Para el oxígeno va a ser 2 negativo. Para el flúor va a ser 1 negativo. Para lo que sería el silicio va a ser de 2 negativo. Para el fósforo va a ser de 3 negativo. Para el azufre va a ser de 2 negativo. Para el cloro va a ser de 1 negativo. Para el germanio va a ser de 4 negativo. En lo que sería el arsénico sería de 3 negativo. El selenio sería de 2 negativo. El bromo sería de 1 negativo. El estaño, por ejemplo, sería de 4 negativo. El antimonio sería de 3 negativo. El telurio, que bueno, este último grupo ya no es tan común estarlos encontrando, es de 2 negativo. Y del yodo, que sí es muy común, es de 1 negativo. Entonces, estos serían bueno que se los aprendieran porque los van a estar utilizando mucho cuando estén haciendo combinaciones con oxiácidos o cuando necesiten hacer una combinación que requiera de un anión, pues generalmente vamos a estar trabajando con este tipo de números de oxidación, ¿no? El azufre con el 2 negativo, el oxígeno con el 2 negativo, el carbono con el 4 negativo, el flúor 1 negativo, o sea, son lo que vamos a estar utilizando mucho en los ejercicios y por lo general es a lo que se van a estar enfrentando en la vida diaria. Bueno, no diaria, sino en la empresa, ¿no? Ahora vamos a pasar, ahora sí, con la otra parte de los ácidos, que sería la nomenclatura de oxiácidos. Para la nomenclatura de los oxiácidos cambia un poco. Hay que recordar que son sustancias formadas por un no metal como átomo central y un oxígeno. Y estos están combinados a la vez con un hidrógeno positivo, ¿no? Y pueden ser descritos mediante esta fórmula, ¿no? Que es el hidrógeno Z, M, que es cualquier no metal,
y el oxígeno, ¿sí? Con otro coeficiente. Entonces ya hemos dicho que este hidrógeno se refiere a el hidrógeno con un número de oxidación de 1 positivo. M representa lo que sería el no metal, cuyo número de oxidación siempre debe ser positivo, ¿sí? Eso es algo importante, aunque puede variar. Y el oxígeno va a representar, bueno, este O representa el oxígeno, y ya los coeficientes Z, Y y W nos va a decir el número de átomos presentes de cada uno de estos elementos en la fórmula molecular, ¿no? Esta es la fórmula general que vamos a estar trabajando. Ahora, vamos a ver cómo es la nomenclatura sistemática. Tenemos dos tipos de nomenclaturas, lo que sería la nomenclatura sistemática y lo que sería la nomenclatura stock. Pero la stock vamos a esperar, ahorita la vamos a explicar hasta el final cuando regresemos a esta cuestión de las oxidales también. Entonces ahorita vamos a enfocarnos únicamente en lo que sería la nomenclatura sistemática. Entonces, para la nomenclatura sistemática, si recuerdan, solo es necesario conocer los prefijos numéricos, sus reglas y las raíces de los no metales que van a estar involucrados a la hora de construir el nombre de nuestro compuesto. Incluso no es necesario el conocimiento del número de oxidación del no metal, o sea, si recuerdan, no necesitamos nada de eso. Lo que sí necesitamos es saber esta fórmula, que sería utilizar el prefijo, ¿sí? Este prefijo va a anteceder a la palabra óxido, más la raíz del no metal, más la palabra, más la raíz del no metal, más la terminación ato, más la palabra de, y vamos a tener que agregar también el prefijo, otro prefijo, aquí se empieza a hacer más largo todo esto, y vamos a poner la palabra hidrógeno. Listo, perdón. Entonces nosotros necesitamos el prefijo griego que va a anteceder a la palabra óxido. Luego vamos a poner la raíz del no metal con el que estamos trabajando, y esa raíz del no metal, la terminación ato, ponemos la palabra de, y al final ponemos el prefijo que va a anteceder a la palabra hidrógeno, porque vamos a estar trabajando con eso, ¿no? Entonces, si copian esta parte de la fórmula para que empecemos a hacerlo. Y es necesario que tomen en cuenta que en todos los ácidos nombrados con esta técnica, en todos los ácidos que vamos a estar nombrando con esta técnica, la terminación del anión siempre va a ser ato. Por eso es que aquí en esta parte de la fórmula estaba presente la palabra ato. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos, y al final vamos a hacer algunos ejemplos con la nomenclatura stock cuando lleguemos a lo que también serían las oxidales. Pero ahorita vamos a enfocarnos en la sistemática, ¿sí, chicos? Y nosotros vamos a poner la fórmula, vamos a ver este ejemplo que sería HClO. Ya sabemos que el oxígeno trabaja con el 2 menos, el cloro con el 1 menos, con el 1 positivo, porque acuérdense que debe de ser un no metal, pero con un número de oxidación positivo. Y el hidrógeno que va a tener un número de oxidación de 1 positivo, ¿no? Entonces siempre va a ser 1 positivo, 2 menos, y el cloro lo vamos a manejar con 1 más para que sea una especie neutra, ¿no? Y esto en la nomenclatura sistemática sería la palabra monóxido, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la especie, que sería cloro, va junto monóxido, clorato, la terminación ato,
monóxido clorato de, no necesitamos un prefijo porque solo tenemos un hidrógeno y sería de hidrógeno. Ahora veamos otro ejemplo. Igual vamos a necesitar el hidrógeno, 1 positivo, con el cloro, también vamos a manejarlo así. Oxígeno, pero ahora vamos a manejarlo con el 2, ya sabemos que es el 2 negativo, pero aquí sería el cloro, trabajarlo con el 3 positivo. Aquí sería dióxido. Clorato de hidrógeno. Volvemos a ver que aquí tenemos los prefijos, la terminación ato. Vamos a ver otro ejemplo también con el mismo cloro, pero ahora vamos a manejarlo con el cloro, con el número 5. Acuérdense que el cloro tenía muchos números de oxidación. En este caso sería trióxido clorato de hidrógeno. Súper fácil, ¿no? Como les había dicho, la nomenclatura sistemática, lo único que necesito tomar aquí en cuenta es la terminación y el número de la terminación y el prefijo para ver, indicar las veces que se está repitiendo el elemento con el que estamos trabajando, ¿no? Y veámoslo con el último ejemplo que tiene el cloro, que sería H, 1 positivo, cloro con el 7 y el oxígeno 4. Este sería tetra óxido clorato de hidrógeno. Lo mismo, aquí está el prefijo y la terminación ato. Vean la diferencia. Si nosotros borramos los números de oxidación que les estábamos poniendo, esta es la fórmula, ¿no? HClO4, digo, va todo junto, nada más que deje mucho espacio porque escribo bastante feo. Borrando los números de oxidación. Los números de oxidación, acuérdense que solo nos dicen las cargas, ¿no? Pero estas serían las fórmulas. Este sería HClO para monóxido clorato de hidrógeno, HClO2, dióxido clorato de hidrógeno, HClO3, trióxido clorato de hidrógeno, HClO4, tetraóxido clorato de hidrógeno. Entonces tenemos que el hidrógeno tiene varios números de oxidación. Dependiendo del número de oxidación, es el número de hidrógenos que nosotros necesitamos para cada uno de los ejemplos que estábamos trabajando. Y entonces este es uno, este es otro compuesto, este es otro compuesto, este es otro compuesto, y la manera en la que lo vamos a diferenciar ya no es por medio de los números de oxidación. Acuérdense que con la nomenclatura sistemática vamos a tener siempre la ventaja que no necesitamos conocer los números de oxidación de todos los elementos que están componiendo a nuestro compuesto, sino que con simplemente ver en la fórmula el número de veces que está cada elemento, pues es que nosotros podemos sacar el nombre, ¿no? Esto es importante, y también que sepan que se deben de subrayar los prefijos numéricos. ¿Qué son los prefijos numéricos? Estos que les había dicho, los que me indican cuántas veces está presente este elemento, y la terminación ato, ¿no? Esto es con la nomenclatura sistemática. Les decía que vamos a ver más adelante un cuadrito para la nomenclatura stock que también nos sirve para lo que serían los oxiácidos. Entonces esto es con respecto a la nomenclatura de los ácidos. Vamos a ver ahora la nomenclatura de lo que serían las sales. Ya casi terminamos, chicos. Entonces, con respecto a la nomenclatura de las sales, vamos a ver que también tenemos dos grupos, ¿no? Lo que serían las sales binarias y lo que serían las oxisales. Empecemos con lo que serían las sales binarias. Estas sales binarias, ¿sí? Pues tenemos que las sales, al igual que los ácidos, tenemos los dos grupos, y las sales binarias no van a contener un oxígeno.
y pueden ser descritas con esta fórmula que va a ser M, Z, X, W, donde M, ¿sí?, va a ser cualquier metal o no metal que tenga un número de oxidación positivo, o sea, forzosamente tiene que ser positivo, un catión. Y X, ahora sí, va a ser cualquier anión que sea un halógeno del grupo de los halógenos o cualquier otro no metal, pero forzosamente va a tener que ser un anión. Y Z y W lo que nos van a decir pues es la cantidad de cada uno de los elementos que va a contener que van a componer a la fórmula química de nuestro compuesto. Entonces esto es prácticamente lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Que es prácticamente igual que con los hidrácidos, pero aquí nosotros lo mismo, nos apegamos a la idea de que necesitamos un catión y un anión, necesitamos algún metal o no metal que se va a confinar con un no metal, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ver la nomenclatura tradicional, entonces nosotros debemos de seguir la siguiente fórmula, que sería poner la raíz del anión más la terminación uro, es importante la terminación, más la palabra de, más el nombre del catión, más el número, el número romano entre paréntesis, ¿no?, que nos va a indicar la valencia. Esto es con respecto a lo que sería la nomenclatura tradicional, acuérdense. Ejemplos, tendríamos el sodio, es uno positivo, el cloro es uno negativo, y nosotros tendríamos aquí que es cloruro de sodio. Aquí podemos ver la terminación uro, ¿no? La raíz, que es clor, seguida de la terminación uro, más la palabra de, más el nombre del catión, más el número entre paréntesis. Como el sodio solo tiene un número de oxidación, no es necesario ponerlo. Pero veamos en el caso de el cobre con el azufre. El azufre ya sabemos que tiene 2 negativo. Por lo tanto, si no se está expresando, pues sería 2 positivo, ¿no? Para que quede así como CuS, ¿no? Y el nombre es sulfuro de cobre 2, porque es el número que estamos utilizando. Ahora, otro ejemplo lo podemos tomar con el hierro, Fe2Se3. Aquí ya sabemos que el selenio tiene el 2 menos, estaremos agarrando el 3 positivo, porque por eso están los subíndices, y nosotros tendríamos aquí selenuro de hierro 3, ¿sí? Y estos son los números de oxidación que utilizamos para poner la fórmula, pero acuérdense que a la hora de ver la fórmula, en realidad lo único que nos importa es esto, ¿no? Los números de oxidación ya no cuentan tanto. Esto es con respecto a lo que sería la nomenclatura tradicional. Si nosotros queremos ver lo que sería la nomenclatura sistemática, cambia la fórmula. Esta nomenclatura sistemática nos dice que necesitamos el prefijo más la raíz del no metal. Más la terminación uro, seguimos conservando la terminación, más la palabra de, más el prefijo, más el nombre del metal o no metal. Se ve muy largo, pero acuérdense que la sistemática siempre es facilísimo.
Veamos el mismo ejemplo del último, del selenuro de hierro 3, que era Fe2S3. Entonces, aquí acuérdense que ya no necesitamos los números de oxidación, solo necesitamos saber cuánto es de cada uno. El prefijo de este sería tri, ¿recuerdan? Tri, sul, que es la raíz del no metal, sulf, furo, la terminación uro, ¿sí? De, el prefijo, que nos dice que son dos hierros, que sería di, hierro, ¿sí? Simplemente estoy poniendo lo que me está diciendo y se subraya el prefijo, la terminación y el otro prefijo, ¿sí? Tri, porque son 3 seleniuros, 3 azufres, no, trisulfuro, es triselenuro, perdón. Bueno, más fácil borrar una sola cosa. Perdón. Es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero así, aquí sería el 2 negativo, el 3 positivo y lo mismo baja cruzado y sería trisulfuro de dihierro, perdónenme, no llevaba la E, ya es un poco tarde y se me están yendo esas cosas. El otro compuesto que vamos a ver como ejemplo sería el TI 3N4. Necesitaríamos otra vez el prefijo que nos diga de 4. Para 4 es tetra, recuerden, tetra, nit, truro, de, que nos diga el prefijo para 3 es de tri, titanio. Y lo mismo, subrayamos los prefijos, la terminación, ¿sí? Tetra, que nos dice que son 4 nitrógenos y 3 titanios. Y otro ejemplo sería el azufre SF6, ¿sí? Que acuérdense que este es 1 negativo y lo estaríamos trabajando con el 6 porque baja de esta manera. Y necesitaríamos un prefijo para indicar que son 6 fluoruros. Sería hexa, fluoruro de azufre. La terminación y el prefijo. Esto es con respecto a lo que sería la nomenclatura sistemática para las sales binarias. Y ya por último vamos a pasar a ver lo que sería la nomenclatura de las oxisales, ¿sí? Nomenclatura de las oxisales. Entonces, al igual que con los oxiácidos, las oxisales van a contener oxígeno y el número de oxidación del no metal que forma el anión, ¿sí? que forma al anión debe de ser positivo. Y la fórmula general se va a describir de la siguiente manera, que es Z, M, Y, o W, ¿no? Estos son subíndices. ¿Sí? Se va a referir a lo que sería el catión. Este catión puede ser de cualquier naturaleza, puede ser un metal, puede ser un no metal. La cuestión aquí es que debe tener un número de oxidación positivo, ¿sí? M se va a referir al no metal, es forzosamente un no metal, cuyo número de oxidación siempre debe de ser positivo también. Si se dan cuenta, estos dos son positivos. Y puede variar según sea el caso del no metal con el que se esté trabajando. El oxígeno, O va a representar a lo que sería el oxígeno con su número de oxidación 2-, ¿sí? Y lo que sería Z, Y y W
pues nos van a representar, como siempre, la cantidad de átomos de este elemento que está presente en lo que sería la fórmula química del compuesto, ¿sí? Y vamos a ver dos tipos de nomenclaturas, ¿sí? Vamos a trabajar con lo que sería la nomenclatura sistemática. Entonces, con la nomenclatura sistemática vamos a necesitar el prefijo numérico, el prefijo, más la palabra óxido, más la raíz del metal o no metal, más la terminación ato, más la palabra de, más lo que sería el prefijo, más el nombre del catión. ¿Sí? Esta es la fórmula general para poner la nomenclatura sistemática. Vamos a ver algunos ejemplos sencillos. Voy a cambiar el lienzo. Y vamos a trabajarlo para el cloro. Un mismo ejemplo para lo que sería el cloro, que tiene varios números de oxidación. Y ahorita van a ver por qué les estoy haciendo estos ejercicios. Nosotros tenemos lo que sería, perdón, el sodio con el cloro y el oxígeno. En este caso, esta fórmula tendría el nombre, ¿sí?, de monóxido. Acuérdense que es el prefijo más la palabra óxido, la raíz, clorato de sodio, la terminación ato. Entonces tiene todo lo que les había dicho. Tiene el prefijo del que antecede al óxido, la raíz, ¿sí?, del metal o no metal con el que estemos trabajando, que en este caso es el cloro, la terminación ato, más la palabra de, el prefijo, que en este caso no se requiere porque solamente es un sodio, y lo que sería el nombre del catión. Pero acuérdense que el sodio tiene varios números de oxidación, el cloro, perdón, tiene varios números de oxidación, que será NaClO2. Y aquí sería dióxido clorato de sodio. Si lo vemos, en este caso, el número de oxidación con el que estamos trabajando aquí es el 1 positivo. En este caso es el 3 positivo. Vamos a ver, por ejemplo, este mismo compuesto, pero para el 5 positivo, que sería trióxido clorato de sodio. Y para el último número de oxidación del cloro sería NaCl, para el 7, por ejemplo, sería O4, sería tetra óxido clorato de sodio. Entonces acordémonos que tenemos que subrayar el prefijo y la terminación, ¿sí? Acuérdense que es para la nomenclatura sistemática, porque no necesitamos saber los números de oxidación de todos los elementos, solamente necesitamos saber cuántos hay de cada una de las dos. Solamente les puse aquí los números de oxidación para que vieran de dónde salió, pero esto cambia, y esto es importante porque nos determina, dependiendo del número de oxidación, la cantidad de oxígenos que son necesarios para poder tener un compuesto estable, ¿no? Este es un ejemplo. Vamos a ver otro más, que
que sería el calcio, Ca3, PO4, cerramos, 2. Esto, lo mismo vamos a hacer aquí, si se dan cuenta, ya tiene, ya no es un compuesto tan sencillo como los que estábamos viendo, ya tiene más subíndices. Entonces lo que vamos a hacer es nombrar de derecha a izquierda. Entonces empezamos por este 2, pero ahora vamos a utilizar el prefijo bis, ¿sí se acuerdan? El prefijo bis. Luego sigue tetra, porque es un 4, bis, tetra, la palabra óxido, el nombre de la raíz del no metal con el que está, tetra, óxido, fos, fato, la terminación ato, de, necesitamos ahora sí una raíz, porque tenemos 3 calcios, de tri, calcio. Y entonces tenemos el prefijo, porque tenemos 3 calcios, la terminación ato, que es lo que marca la fórmula, el segundo prefijo, que era bis, que si recuerdan se los estuve diciendo en la clase pasada, que eran importantes saber la parte de la importancia de los prefijos. Y la palabra tetra, que nos señala que son 4 oxígenos. En este caso, el prefijo que se va a subrayar sigue siendo tetra, ¿sí? La terminación y el primer prefijo es el que va a ser subrayado. Veamos otro ejemplo, que sería Cu3, AS, O4, 2, ¿sí? Entonces, en este caso, otra vez tenemos el 2, entonces volvemos a utilizar el prefijo bis, volvemos a tener 4 oxígenos, necesitamos otra vez el prefijo tetra, óxido, ahora cambia porque es el arsénico el que estamos utilizando, nato de tri, cobre. Entonces necesitamos subrayar la terminación, la palabra tetra, ¿sí? Bis por este 2, tetra por este 4, óxido por el oxígeno, arsenato por el arsénico y lleva la terminación ato, de tri, porque son 3 cobres, tricobre, ¿no? Este es el nombre, esta es una oxidal compuesta. Vamos a ver otro ejemplo, sería por ejemplo el hierro, Fe2, C, O3, cerramos, y el 3. Y sería aquí, este 3 lo manejaríamos como tris, tri por este 3, óxido, la raíz que sería carbonato, la terminación ato, de ti, hierro, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? Es lo mismo, estamos utilizando los dos prefijos, tris por este 3, luego tri por este 3, de tri, óxido, carbonato, la terminación ato, de di, hierro, porque son 2 hierros. Pueden ir haciendo en su libreta la suma de las cargas para que vean de los números de oxidación de dónde viene cada uno de los subíndices. Y vamos a ver un último ejemplo, que sería Ca, MnO4, cerramos y sería un 2. Y esto sería bis, tetra, óxido, manganato, de calcio, porque solo es un calcio.
¿sí? Esta es la fórmula más sencilla, la forma más sencilla de nombrar una oxisal, porque es la sistemática, simplemente es cuestión de recordar los prefijos y con eso se hace todo. Pero hay una forma más, que es la que tal vez ustedes conozcan o que han conocido más, que es por medio de los prefijos que nos marca lo que sería la nomenclatura stock, y para eso necesitaríamos una tabla, porque esto nos aplica tanto para lo que sería tanto ácidos como en sales, ¿no? Nosotros podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 columnas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. Entonces vamos a verlo de esta manera. Nosotros, esto nos va a decir terminación. Estas dos nos van a hablar de lo que sería terminación. Y la podemos tener para ácidos. Y la vamos a tener para sales. Vamos a tener aquí la raíz del no metal. Vamos a tener lo que va a ser el prefijo. Vamos a tener el número de oxidación. Y vamos a tener que si hay un hidrógeno, uno positivo, ¿sí? Esta es la tabla. Si tenemos un hidrógeno, vamos a dividir esta tabla. Si nosotros tenemos si nosotros llegamos a tener un hidrógeno en nuestra fórmula, necesariamente va a ser un ácido. Todo lo que tenga un hidrógeno positivo al inicio va a ser un ácido. Entonces, desde aquí hasta acá va a tener que ser un ácido. Nosotros tenemos diferentes números de oxidación. Tenemos un número de oxidación de 1, de 2, de 3, 4, 5, 6 y 7. Esto aplica no el hecho de que su número de oxidación sea 1, sino cuando un elemento tiene hasta 7 números de oxidación, ¿no? Cuando tiene varios números de oxidación puede tener 1, tiene que ver con la cantidad de números de oxidación que tiene. Si nosotros está entre 1 y 2 va a tener el prefijo hipo. Si está en 7 va a tener el prefijo per, ¿sí? Vamos a poner la raíz del no metal según corresponda. Si es ácido, un ácido va a tener la terminación oso. Esta yo creo que sí la conocen. Y si no, va a tener la terminación ico. Si es una sal, va a tener la terminación ito y la terminación ato. Esta tabla es bien importante, cópienla en su libreta, porque aquí los estados de oxidación ya vienen implícitos en los prefijos, y la UPAC solo la extrajo de la Convención de Ginebra, y pues prácticamente lo que hizo fue copiar y pegar, ¿no? En la nomenclatura sistemática, acuérdense de lo que estábamos viendo, pues todos van a tener la terminación ato, ¿no?
con respecto a las sales y con respecto a la parte de las oxisales en específico. Pero bajo esta tablita ya iría cambiando, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, el H, hidrógeno, ClO3, supongamos que tenemos este sería el hidrógeno con 5, el cloro con 5 positivo, 2 negativo, 1 positivo, ¿no? Acuérdense que el cloro tiene un montón de números de oxidación. Este 5, ¿en dónde caería? Este 5 caería aquí. Entonces nosotros tendríamos que poner la palabra ácido, porque lleva hidrógeno, sí. Lleva hidrógeno, yo le pongo la palabra ácido, ¿sí? Automáticamente. Luego me voy para acá a esta terminación, porque es el 5, ¿sí? Y entonces pongo el nombre de la raíz. No lleva prefijo porque está en el 5, solamente lleva prefijo si es 1 y 2 o 7. Entonces en el 5 no debe llevar prefijo y sería ácido, la raíz del no metal, que sería clor. Y la terminación ico, porque es un ácido, clor, ico, ¿sí? Esa es la nomenclatura del stock. Pero si ustedes lo quieren ver en la sistemática, esta misma sería trioxoclorato de hidrógeno, ¿sí? Esta es la que les estoy diciendo que la pueden hacer con respecto a lo que dice la tabla. Entonces volvamos, ¿tiene hidrógeno? Sí, sí tiene hidrógeno, entonces es un ácido, pongo la palabra ácido. Me voy a ver qué número de oxidación tiene el cloro. El número de oxidación que tiene el cloro es del 5. Entonces me voy aquí y ubico dónde está el 5. Entonces voy a agarrar y voy a seguir avanzando sobre esta línea. ¿Tiene prefijo? No, no tiene prefijo porque está utilizando el número 5. Entonces no pongo un prefijo y luego pongo la raíz del no metal, que en este caso el no metal es el cloro. Por eso pongo clor, que es la raíz. Y luego tengo que poner la terminación ico, porque esta es de los ácidos, no de las sales. Si ustedes lo quisieran ver con respecto a otro tipo de... Esto es con respecto a la parte de los ácidos, ¿no? Si quieren un ejemplo de lo que sería una oxisal, vamos a hacerlo. Déjenme borrar me quedé con muy poquito espacio para no borrarles la tabla y que la puedan seguir viendo. Digo, esa es la otra nomenclatura que me faltaba enseñarles de lo que eran los hidrácidos. Y ahora vamos a ver esta segunda nomenclatura para lo que serían los oxiácidos. No se estresen, esta no se las voy a preguntar en el examen, pero de todos modos pongan atención, por favor. Entonces, aquí lo trabajaríamos con... veamos esta fórmula que sería Na2SO4. Esta sí es una oxisal. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué número de oxidación está manejando aquí el azufre? Nosotros a la hora de sacar el número de oxidación ya sabemos que es 1 positivo, es 2 negativo. Acuérdense que menos 2 por 4 sería 8 menos, más 1 por 2 sería 2 positivo y el número que nos hace falta es el 6, ¿sí? Ya de ahí ya sacamos que es el azufre, el número que necesita es el 6. ¿Tiene un hidrógeno la fórmula? No, entonces no es un ácido. Pasamos al segundo rubro, que es ver el número de oxidación. ¿Qué número de oxidación tiene? El 6. Entonces vamos a tomar aquí el número 6. Entonces pasamos de este lado y vamos a poner el nombre de lo que sería la raíz, porque no lleva prefijo. La raíz sería ¿qué? Sería sulfato. Sulfato, porque es una sal, es la terminación sulfato de sodio. Digo, ya con la tablita es bien fácil porque simplemente yo ubico cuál es y sobre este corro, ¿no? No tengo prefijo,
¿sí? No se lo pongo porque está en el 6. Pongo la raíz, que es sulf, y luego no utilizo ahora la de los ácidos, sino que utilizo ahora la terminación de las sales, y por eso tengo la terminación ato, y es sulfato de sodio. Ese es el nombre de esta oxisal. Vemos un ejemplo más para que les quede claro. Vamos a ver uno un poquito, pues tal vez no más difícil, pero un poquito más largo. Sería MN 3 PO4 4. Entonces aquí sabemos que de la diferencia de cargas me debe dar de 3 menos. Ya sabemos que el oxígeno es 2 menos, y menos aquí en el manganeso necesitaríamos el 4 positivo. Y para el fósforo nos vamos a la tabla periódica y sería la diferencia sería menos 2 por 4 sería 8 menos. ¿Qué número necesitamos para que su diferencia con el 8 sea de menos 3? El número que nosotros necesitaríamos sería el 5. Se van a la tabla periódica y el fósforo sí tiene el 5 positivo. Entonces tenemos 5 positivo, sería 5 más menos 8, sería 3 menos, ¿sí? Este 3 menos lo que va a hacer es bajar cruzado con el manganeso, ¿sí? Por eso es que de aquí viene este 3 y de aquí viene este 4, ¿sí? Y aquí tenemos ya todos los números de oxidación. ¿Tiene un hidrógeno? No, entonces no es un ácido. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir a su número de oxidación. ¿Cuál es el número de oxidación del átomo central? Es 5, el del fósforo. Volvemos a caer en esta casilla. ¿Lleva prefijo? No, no lleva prefijo. ¿Lleva alguna terminación? Sí, lleva la terminación ato. Entonces sería fosfato, porque es la terminación de manganeso (3), porque el manganeso, de manganeso 4, porque el manganeso tiene un número de oxidación de 4, que es este que tiene aquí arriba. Entonces, para este tipo de nomenclatura, sí necesito los números de oxidación, sí. Entonces, es algo muy importante. Si yo lo quisiera hacer por la nomenclatura sistemática, simplemente me iría a ver qué es el 4, me voy a tetraquis, que es el prefijo que tendría que utilizar, luego tetra por estos 4, oxo, fosfato de trimanganeso. Sí que es un poco más largo, pero no hubiera tenido que hacer todo este desastre de buscar los números de oxidación de cada uno de los elementos que están presentes en mi fórmula. Entonces, con esto terminamos los ejemplos. El ejercicio o los ejercicios que van a estar resolviendo en los cuadros lo van a contestar por medio de la nomenclatura sistemática para que sea más sencillo. Y las dudas las vamos a contestar en la clase en vivo. Gracias.